empezar hablando sobre el ciego, el discípulo y el maestro. Es muy importante cuando tomamos las enseñanzas de Jesús y empezamos a analizar cada una de las instrucciones que Él dio. Él estaba hablando respecto a la vida que el ser humano puede llevar aquí en la tierra, la forma en la que puede conducirse, la manera en que puede desarrollarse constantemente y relacionarse con otros. En el libro de Lucas capítulo 6, versículo 39, y vamos a leerlo hasta el 42, puedes encontrar una parábola dividido en dos bloques, y estas son las que yo quiero compartir contigo. En Lucas 6, 39, empezamos con la siguiente parábola. Dice, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. En esta primera parábola tú puedes encontrar un ciego guiando. Hay tres actores en esta parábola, el ciego, el discípulo y el maestro. Pero es interesante cuando lo primero que muestra Jesús es un ciego tratando de guiar, un ciego guiando. A continuación, en el versículo 41, tú puedes encontrar otra parábola, otra historia de un ciego, pero esta vez el ciego mirando, es un ciego que está mirando, que quiere hacer algo a través de su visión, quiere ser objetivo mirando. Y dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, así le dice Jesús. Esa palabra hipócrita significa eres un falso, alguien que tiene una doble vida. Eres falso, eres alguien con doble vida. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Yo quiero hablar de estos tres personajes, el ciego, el discípulo y el maestro. Es bueno aprender lo que Jesús, nuestro maestro, nos enseñó. Ubiquémonos en cuál de estos grupos estamos. ¿Estamos en el grupo de los ciegos, de los discípulos o de los maestros? ¿Cuál es la repercusión que tiene cada uno de ellos en nuestra vida? ¿Es importante o no es importante? Partamos de la premisa que Jesús lo enseñó. Si Jesús lo enseñó, es para tu vida. Él mismo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y empecemos. ¿Quién es el ciego? Lo primero que podemos ver en la primera parábola es que era un ciego con una buena intención. Era un ciego que quería guiar a otro ciego. En el segundo caso vemos un ciego que estaba viendo el error en la vida de otra persona, pero no podía ver su propio error, otro ciego. Vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo que la Biblia, qué es lo que Jesús determina como un ciego. Vamos a empezar aquí. Vamos rápidamente a Mateo 15, versículo 10 al 14. Vamos a ver quién es un ciego. ¿Por qué la Biblia habla de este personaje, de estos tres actores? Queremos saber quién es un ciego. Mateo 15, del 10 al 14 dice, y llamando así a la multitud les dijo, Jesús llama a la multitud y les dice, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí encontramos la respuesta de quién es un ciego. Jesús nos dice quién es el ciego. Yo quiero que tú puedas ver las dos peticiones que él hizo a los fariseos. Llama a las personas, llama al pueblo, llama a la gente que estaba ahí alrededor, a algunos escribas, también estaban los discípulos, y les pide dos cosas, oír y entender. Jesús les dice, quiero que oigan
y quiero que entiendan. Esa palabra oír significa reflexionar con atención para obtener un juicio. Jesús llama a la gente y les dice, quiero que oigan. Esa palabra oír significa reflexionar con atención para obtener un juicio. Un juicio en el sentido de entender, de saber qué es correcto, qué no es correcto, cómo juzgar las situaciones, cómo declarar ciertos actos. Jesús les estaba diciendo, quiero que vengan y reflexionen con mucha atención para que ustedes puedan obtener un juicio. No, no es para mí, es para ustedes. Esto es lo primero que le dice. Oigan. Y lo segundo que les pide es, quiero que entiendan. Ya vimos lo primero que le pide. Quiero que oigan y entiendan. Esa palabra entender significa que reúnan y tomen posesión de toda la sabiduría que escucharon. Entender significa reunir y tomar como posesión tuya toda la sabiduría que escuchas. La sabiduría y el conocimiento que escuchas. Qué impresionante lo que pedía Jesús, ¿verdad? Oír y entender. Oír significa, quiero que reflexionen con atención para que ustedes puedan obtener un juicio. Sean más inteligentes, sean más sabios. Reflexionen, oigan. Y lo segundo que le dice es, quiero que entiendan. Y esa palabra entender es reunir y tomar en posesión todas las cosas que escuchaste, toda la sabiduría escuchada, que tomes como posesión tuya. Eran dos cosas importantes que les estaba pidiendo. Y lo que sucede después que Jesús habla respecto a lo que contamina al hombre, que no es lo que ingresa, sino lo que sale, sucede algo con los fariseos y con la gente que estaba ahí. Se sintieron ofendidos. Se ofendieron, se escandalizaron, dice otras versiones. Hicieron justamente todo lo contrario a lo que Jesús les pidió. Jesús era el maestro, les había pedido dos cosas y ellos se ofenden. De acuerdo a esto, vamos a ver las características de un ciego. Vamos a ver estas características. Quiero darles tres. La primera de ellas. Un ciego nunca invierte tiempo para construir su propio juicio. Espero que me estés entendiendo. De acuerdo a lo que acabamos de leer, vamos a ser 100% bíblicos para que tú sepas que la palabra siempre tiene la verdad. Mi opinión, las conjeturas, las opiniones pueden ser diversas, pero cuando tú tomas la palabra de Dios es viva y eficaz y no miente, siempre dice la verdad. Tres características de un ciego. Nunca invierten tiempo para construir su propio juicio. No invierten tiempo para construir su propio juicio. Usan el juicio, la inteligencia de otros. Usan las aplicaciones, el expertise de otros para tomar consejo. Pero ellos jamás invierten en su propio juicio. No invierten en construir ellos mismos su vida. No invierten. Nunca van a oír. No quieren oír, no quieren reflexionar, no van a invertir mayor tiempo en esto. No tengo tiempo para invertir en mi propio juicio, porque tengo el juicio de todas las otras personas que me dicen lo que tengo que hacer. No voy a invertir en mi propio juicio, mi propia inteligencia, mi propio conocimiento y argumento, porque tengo cientos de argumentos de los cuales yo puedo tomar. Pero esto solo te convierte en un simple seguidor de personas que podrían estar 100% equivocadas todas las veces. ¿Te has dado cuenta? Eso te convierte en un seguidor de personas que podrían estar equivocadas el 100% de las veces. 100% equivocadas en el 100% de las veces. Porque nunca construiste una propia opinión, un juicio que te permita a ti saber y escudriñar y usar la inteligencia para decidir por algo. Esta es la primera característica de un ciego. La segunda, nunca toman el consejo y el conocimiento escuchado para ellos mismos. No lo toman. El consejo puede ser maravilloso, pero nunca lo toman para ellos.
Esta es la típica persona que busca consejo tras consejo. Tiene 10 consejos diferentes, pero no toma ninguno. No toma ninguno, porque está buscando solo la conveniencia del consejo. Pero uno no busca el consejo por la conveniencia, uno busca el consejo y de Dios para encontrar una verdad, sea que me convenga o no me convenga. Yo soy pastor y he tenido tantas conversaciones con tantas personas que al final me han dicho, pastor, pero muchas personas dicen esto, pastor, pero la opinión de otros es esto, pastor, pero a mí me han dicho tal cosa. Y al final tú terminas diciendo, bueno, sigue lo que tú puedas creer, porque evidentemente tú no quieres tomar el consejo que tal vez no te gusta, pero es un consejo verdadero. La segunda característica es que no toman para sí mismos el consejo escuchado. No lo toman para sí. Solo dan una opinión diciendo fue bueno, pero nunca lo tomas para ti. El consejo de Dios debes de tomarlo hoy, por una simple razón que siempre enseñamos. Los consejos y las respuestas que Dios te da hoy están dadas para enfrentar los problemas, las circunstancias que vienen mañana. Dios no trae consejo en el problema, Dios trae consejo antes del problema. Porque Dios es un Dios omnisciente que todo lo sabe. ¿Cuál sería el consejo de Dios que venga cuando se ha destruido tu vida, cuando se cae tu casa? ¿Dónde estaría el consejo? ¿Por qué te sería útil el consejo en el problema? Para eso es el consejo. Consejo es dirección que Dios da para evitar llegar a esa situación. O el consejo que Dios da, si es que tuvieses que llegar a esta situación, entonces Dios te dice cómo tienes que salir en victoria. Para esto se toma el consejo. La segunda característica que estamos viendo es no toman para sí el consejo escuchado. La tercera característica, estamos viendo en el pasaje que hemos leído en Lucas. Un ciego se ofende fácilmente cuando escucha algo que le parece un tropiezo. Un ciego se ofende fácilmente cuando escuchó algo que le es de tropiezo. De estos hay bastantes, ¿verdad? Pastor, ya no quiero escucharte porque lo que me has dicho me ha afectado, me ofendió. Y si yo le pregunto, ¿por qué te ofendió? La respuesta es simple, porque usted está diciendo que yo haga algo que nunca hice en mi vida. Claro, no lo hiciste porque eres ciego, pero ahora viene el consejo de Dios para que puedas ver y no sigas teniendo las mismas actitudes. Pero el ciego siempre se ofende, porque cada verdad que escucha, cada razonamiento o argumento o sabiduría siempre le es tropiezo. ¿Por qué le es tropiezo? Porque justamente es todo lo contrario a lo que él hace. Dime que eso no es ofensivo. Es justamente todo lo contrario a lo que él hace, lo que él practica. Si eres una persona, por ejemplo, si eres una persona que retiene, una persona egoísta, una persona pobre, una persona que no tiene recursos, una persona que nunca aprendió a dar. Cuando tú escuchas el tema del diezmo, de las ofrendas o primicias, o escuchas el tema de honrar a Dios con lo que Él te ha dado, ¿esto es ofensivo para ti? Y puedes catalogar de 1000 maneras a las personas cuando hablan de algo que la Biblia enseña, porque te ha sido ofensivo, porque tú eres de las personas que dicen, pero yo soy pobre, ¿cómo puedo hacer esto? Yo soy pobre, deberían entenderme, Dios me entiende. Es que la pobreza no es una bendición, la pobreza no es un estado en el que Dios puso al hombre. El estado del hombre es producto de las prácticas del pecado, es producto de las maldiciones que adquirimos por ignorancia. Si la Biblia dice, te doy un ejemplo, si la Biblia te dice honra a tu padre y a tu madre y tú reniegas de ellos y tú te cansas de ellos, para ti es un peso que no quieres llevar, tú los tratas mal, tú les haces llorar. Yo te pregunto, ¿eso es honra? Por supuesto que no. ¿Y qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y si no lo honras, ¿qué es lo que sucederá? Te irá mal. ¿Podrás decirme que Dios te dio esa maldición o que tú la buscaste? El tercer consejo es que un ciego siempre se ofende fácilmente cuando escucha algo
que le es de tropiezo, o cuando escucha algo que no practica, cuando escucha algo que no le conviene. Entonces un ciego se siente ofendido. Los fariseos se sintieron ofendidos porque ellos estaban acostumbrados a lavarse las manos antes de comer. Ahora viene Jesús, Jesús, un hombre que acaba de aparecer, pero esta tradición la tenían durante años. Hay que lavarse y si no el ser humano se contamina. Y Jesús les dice, no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale. ¡Ah! Blasfemia, me has ofendido, estoy lastimado con lo que me has dicho. ¿Por qué? Porque yo no hago eso. Cada vez que yo como me lavo las manos y al lavarme las manos sé que todo lo que ingresa será puro, estará limpio. ¿Cómo se ofendieron, se afectaron, se escandalizaron? Y los discípulos estaban preocupados porque Jesús perdía adeptos. En otro de los pasajes, Jesús estaba enseñando respecto a comer su sangre, comer su carne, hablando de lo que él iba a vivir en el sacrificio en la cruz. Y de pronto la gente decía, dura es esta palabra, y en algún otro momento las personas empezaron a irse y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, las personas se están yendo, lo que dices es muy duro, deberías cambiar un poco tu forma de hablar, no digas tantas cosas que no entiendan. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Ay, este maestro, amo a Jesús. Espero que tú ames a Jesús con tanta sabiduría. Ya hemos visto las características de un ciego. Basándonos en Lucas, lo que estamos leyendo, si estás conectándote recién, estamos leyendo en Lucas capítulo 6 del 39 al 42. Ahora estamos viendo las características de un ciego. Espero que ninguno de nosotros esté en estas tres características. Vamos a ver sus limitaciones. Yo quiero ver las limitaciones de un ciego. Ya, perfecto. Probablemente soy ciego, pero quiero ver cuáles son mis limitaciones. Quiero ver las limitaciones de un ciego. El primero de ellos. No puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Un ciego no distingue entre lo bueno y lo malo. No percibe. No, para él todo es lo mismo. Para él todo es igual. Casarte, divorciarse, fornicar, adulterar, todo es lo mismo. No hay nada. Con tal que te haga un bien, es perfecto. Una de las limitaciones es que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, el juicio de un ciego es muy temerario. Porque el juicio de un ciego podría guiarte al fracaso. Porque no distingue entre lo bueno y lo malo. No distingue. Yo puedo hablarte de una situación, te lo voy a decir rápidamente. En una oportunidad, uno de mis hijos habla bastante, le gusta. Dios le ha dado la capacidad de comunicación, habla y aprende muchas cosas. Y cuando era pequeñito, él hablaba y hablaba. Mientras nosotros estábamos en una reunión y una persona viene, se acerca y nos dice al oído, ¿saben qué? Cuando le hable mucho, golpéele el mentón para que él muerda su lengüita, y cuando él muerda su lengüita ya no va a querer seguir hablando. Y nosotros miramos a esta persona, claro, no usamos los rayos caloríficos para que ellos puedan desaparecer, ni tampoco luz de ámbar para que pueda quedar ciego, pero solamente miramos y nos dio pena el consejo tan ciego que podía habernos dado. Y si sabía que éramos pastores y nos daba este consejo, pueden imaginarse ¿a cuántas otras personas le dio el mismo consejo? Si no tuvo ningún temor en decírnoslo a nosotros, ¿cuál temor sería en decírselo a cualquier otra persona? ¿Cuán temerario puede ser el juicio y el consejo de un ciego? Su limitación es que no distingue entre lo bueno y lo malo. No va a distinguir. No esperes que un ciego te diga que algo es bueno, porque nunca sabrás si es bueno. ¿Sabes cuándo te darás cuenta? Al final. La segunda limitación. No puede ser maestro. Porque no conoce, no entiende, no sabe. Ignora de los principios elementales y espirituales. Ignora los principios de fe. Ignora juicio. Ignora el conocimiento porque no lo quiere. Un ciego no tiene conocimiento, no tiene expertise, no tiene sabiduría porque no lo quiere, porque no invierte tiempo. Un ciego no puede ser maestro. Por eso en la Biblia tú puedes encontrar, cuando se busca un liderazgo, se busca personas en el servicio a Dios, dice, no un neófito,
no un ciego, no un aprendiz, ni siquiera aprendiz, uno que no pueda ver. No busques este tipo de personas, porque sus enseñanzas son locura. Enseñará locura. No puede ser maestro, no puede formar la vida de nadie. Ay, Señor, cuánta limitación en un ciego, ¿verdad? No puede ser un maestro. No pongas a un ciego a enseñar a otros. ¿Cómo sabes que es un ciego? Porque no invierte tiempo en su vida para juicio. Tampoco invierte tiempo. No toma el consejo para él. Lo escucha. Entró por aquí y salió por aquí. Es como en la Biblia dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, olvidadizos. Quiero darte la tercera limitación. No puede guiar en el camino a otras personas. No puede guiar. Un ciego no puede guiar en el camino. Esto es muy importante, préstame atención. Un ciego no puede ser tu partner, no puede ser tu compañero de milicia, no puede ser tu compañero de caminata, porque nunca te va a guiar. No puedes tomar consejo, no puedes tomar fuerza, no puedes tomar visión, porque hay ignorancia, porque es ciego. Jamás decidió sumar a su propia vida. Un ciego no puede guiar en el camino a otras personas. Entonces, escúchame, ¿qué cuando un padre o una madre son ciegos espiritualmente hablando? Porque jamás tomaron juicio, nunca toman el consejo, no tienen tiempo para Dios, solo tienen tiempo para su trabajo, no tienen tiempo para crecer y educar su propia vida y crecer en juicio y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué de ellos cuando tienen que instruir a sus hijos? Te voy a dar un pasaje, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Te has dado cuenta que nuestra sociedad está siendo guiada por ciegos? Y ciegos que guían a sus hijos siempre los llevarán al hoyo. Como un ciego, como padres ciegos pueden guiar a sus hijos. El resultado es inminente, los van a destruir. Porque la Biblia dice, instruye al niño, pero si soy ciego, ¿cuál es mi instrucción? La peor. Damos la peor instrucción. Pero recuerda, escúchame, era un ciego con buenas intenciones, porque era un ciego guiando a otro ciego. Sí, los padres somos personas que tenemos buenas intenciones con nuestros hijos. Gracias a Dios. Los padres aquí en Latinoamérica, por lo menos en nuestro país, son personas que quieren lo bueno para sus hijos. Pero el problema es que son ciegos. Este ciego tenía buenas intenciones. Quería guiar a otro ciego. Eran buenas intenciones. ¿De qué sirve padres con buenas intenciones cuando son ciegos? ¿Cuál es la instrucción que podrán dar a sus hijos? Ahora tú puedes darte cuenta las generaciones que estamos viendo el día de hoy, las generaciones que emergen y estamos viendo que son personas que no ven más allá de las circunstancias, de lo mediático, que se guían por los rumores, por los chismes, que son tan sensibles que si les cae una hoja de un árbol van a gritar porque no pueden soportar ni sostener nada en la vida. Esta es la generación que emerge. Porque hay mucha paternidad ausente o hay mucha paternidad en ceguera con buenas intenciones. Ahora tú puedes darte cuenta cuántos líderes ciegos pero con buenas intenciones quieren guiar a nuestro país o quieren estar en posición de autoridad o quieren posición de liderazgo. Sí, son buenas personas, tienen buenas intenciones, pero son ciegos. No disciernen, les hemos dado los puntos, no disciernen entre lo bueno y lo malo, no traen el consejo para sí mismos, no invierten tiempo de la sabiduría de Dios para construir juicio en sus propias vidas. Entonces, ¿de dónde toman el consejo? ¿De la internet? ¿De otro ciego? Quiero darte consecuencias de escuchar a un ciego. Quiero darte este último punto respecto a los ciegos. Y todo esto es algo que Jesús enseñó. Quiero mostrarte las consecuencias de escuchar a un ciego.
En ambos pasajes hemos leído el final. Dice, ambos caerán en un hoyo. Algo es terrible. Esta palabra es terrible. En la primera parábola, un ciego guiando a otro ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. ¿Eso es terrible? Esa palabra, caer en el hoyo, significa, quiero que veas ahora sí, 3 consecuencias de escuchar a un ciego, o de seguir a un ciego, o de permitir ser formado por un ciego. ¿Quién es tu coach? Un ciego. Hablando espiritualmente hablando, la ceguera espiritual. 3 consecuencias de escuchar a un ciego. Cuando la palabra de Dios dice caerá en un hoyo, significa que descenderá de un lugar alto a uno más bajo. El ponerse debajo de la autoridad de un ciego espiritualmente te hace bajar a un nivel inferior. Del lugar alto en el que estabas, bajarás a un nivel inferior. Esto dice la palabra de Dios. Esto da el consejo de Dios. Y yo creo que puedes darte cuenta en nuestra sociedad, en nuestros gobernantes, lo que está sucediendo. Una de las primeras consecuencias es descender de un lugar alto a uno más bajo. Caerán en un hoyo. ¿Cómo puedes someterte a la ceguera espiritual de un liderazgo cuando no puede ver más allá de lo que observa delante de sí? No ve más. Vas a caer en el hoyo. La segunda consecuencia es ser expulsado de la prosperidad a la ruina. Esa palabra, caer en un hoyo, lo primero que significa es descender de un lugar alto a uno más bajo. Lo segundo que significa ser expulsado de la prosperidad a la ruina. Por eso es que encuentras en Proverbios, cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Las características de un reino emanan de su rey. Tal es el rey, tal es el pueblo. Pero cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. La tercera consecuencia llega a su fin. Cuando dice cae en el hoyo, significa que llega a su fin. Terminó su influencia, terminó su posición, terminó su recorrido, terminó su propósito, que probablemente pudo ser loable, pero las consecuencias de seguir o de escuchar a un ciego es que llegas a tu fin. Qué terrible es tener en el hogar, el jefe del hogar, que sea un hombre ciego espiritualmente. No busca de Dios, no invierte en su vida, no toma el consejo. Qué difícil. Cuánto dolor puede existir en ese hogar, porque van de destrucción en destrucción, de golpe tras golpe, de caída tras caída. Oh, no es una bendición ser un ciego espiritual. Jesús nunca dijo que era bueno. Quiero darte un pasaje, Proverbios 13:18. Dice: pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia la instrucción. Pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia la instrucción, pero el que acepta la corrección será puesto en un lugar de honor. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia la instrucción. Tengo tiempo para todo, pero no tengo tiempo para la instrucción. Tengo tiempo para pasear, tengo tiempo para hacer 1000 cosas, pero jamás para construir un juicio correcto en mi propia vida, que me sirva a mí. Recuerda, yo no estoy viviendo para tomar el juicio de las personas, ni los argumentos de las personas. Yo necesito construir mi vida, sostener mis propios argumentos. ¿Por qué yo creo en Dios? ¿Por qué yo creo en su palabra? ¿Por qué yo tengo fe? ¿Por qué sé que me espera la vida eterna? Yo no voy a tomar los argumentos de otros, ni los dichos de otras personas, ni las opiniones. Yo voy a ir a la palabra, voy a ser un discípulo, voy a escuchar el consejo y construiré mi propio juicio basándome en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo enseñaba: si tienes fe, tenla para contigo mismo. Construye tú mismo tu fe.
Nos va mal porque tomamos el juicio de otro y nunca nos ponemos a pensar si el juicio de ellos está errado, si son ciegos con buena intención. Pero ya te hemos dado las características. Quiero hablar rápidamente del discípulo. Jesús hablaba y decía, pero podrá ser como su discípulo. Cuando hablaba del ciego mirando la pajita que estaba en el ojo de su hermano, él lo decía, Jesús le dijo, ve y quítate la viga que tienes en el ojo, ve y prepárate, ve e instrúyete, ve y deja la ignorancia de la vida espiritual y toma sabiduría de la vida espiritual. Ah, amo Jesús, amo su palabra. ¿Cuánto consejo hay ahí? Quiero ver rápidamente las características de un discípulo. Quiero darte, me parece que hay, 3 características de un discípulo. Estamos basándonos en la lectura del libro de Lucas, de lo que Jesús enseñó. El primero, alguien que camina al lado de un maestro con un propósito. No es caminar al lado de alguien que me enseña solo porque quiero conocimiento. Para eso compramos el Baldor, el Vademecum, para eso vamos a Wikipedia, vamos al internet. Tienes miles de recursos para información. Pero un maestro, una persona que puede enseñarte, te enseña con su vida, alguien que puede formar tu propia vida. ¿Y para qué sigue un maestro? ¿Solo para obtener el conocimiento? No. Sigues a un maestro porque quieres tener el mismo propósito que él. ¿Cuál es? Enseñar a otros. Enseñar a otros. Quiero que entiendas que el pecado es ignorancia. Satanás jamás elevará nuestra vida para obtener conocimiento, ni natural ni espiritual. Porque siendo ignorantes de lo natural y de lo espiritual, seguimos siendo pobres, y la pobreza es esclavitud, y la pobreza te hace dependiente de otros. Qué conveniente, ¿verdad? Porque si eres pobre y yo te doy plata, te puedo controlar. Qué conveniente. La primera característica de un discípulo es alguien que camina al lado de un maestro con un objetivo, enseñar a otros. Y quiero mostrarte en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Escucha lo que dice o léelo conmigo. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para esto necesito aprender, ser formado bajo la instrucción de un maestro para formar la vida de otros y enseñarles la verdadera moral y los principios. Hoy día la moral está sobrevaluada, es una moral muy baja, insípida. Cada día los niveles de moral, entendiéndose que la moral es la aceptación de las conductas correctas o incorrectas que se aprueban en una sociedad. Esto es lo que se considera moral. En alguna sociedad, casarse de 10 años con uno de 40 puede ser correcto porque la ley lo aprueba. Entonces, esa es la moral que se maneja. En otros lugares es completamente penado. Pues esa es la moral que se maneja. ¿Te has dado cuenta que es una construcción social? Y puedes vivir en una moral que fue construido por la misma sociedad. ¿De verdad? ¿Te has puesto a pensar eso? La sociedad construye su propia moral. ¿Y quién te dice que la sociedad está en lo correcto? ¿Quién te ha dicho que abortar es correcto? Esto es lo que la sociedad aprueba. ¿Quién te ha dicho que fornicar es correcto? Es que la sociedad lo aprueba, eso no tiene nada de malo. Hay que probar y hay que buscar. ¿Te has dado cuenta que la sociedad te dice cuál es la moral vigente y lo que puede ser correcto? Conforme más se practica el pecado, se legaliza el mismo porque no se puede controlar. Cuando no se puede limitar y detener el pecado, solo se institucionaliza, solo se legaliza el pecado para hacerlo favorable y aceptable en una sociedad. Si la moral se construye en cada sociedad, yo no quiero esa moral. Yo quiero la verdadera, la que no tiene un ápice de imperfección, la que no tiene atisbos de sabor a humanidad imperfecta.
quiero la moral que Dios tiene. Quiero la moral de Dios. Quiero conocer sus principios. Ama a tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Ama la vida. Bendice al que te maldice. Yo quiero esa moral. Es la mejor. Es la mejor. Gracias a Dios no fue construido por pensamientos de personas que viven erradas, con mentes obtusas y pensamientos que solamente tienden al libertinaje. Fue construido por un Dios lleno de amor, que me ama. Nada de la moral de Dios destruirá mi vida, la va a construir. La segunda característica de un discípulo es alguien que ama la instrucción. ¿Por qué ama la instrucción? Porque anhela madurez en su vida. Es alguien que ama la instrucción porque anhela madurez en su vida. En Proverbios 12:1 encuentras este pasaje. El que ama la instrucción ama la sabiduría, pero el que odia la corrección o la reprensión es torpe o ignorante, dicen otras versiones. Te lo vuelvo a leer. La segunda característica de un discípulo es alguien que ama la instrucción porque quiere madurez en su vida. Recuerda, la madurez es maximizar aciertos y minimizar los errores. Y en Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, pero el que odia la corrección es torpe. El que odia la reprensión es ignorante. Esa palabra corrección o reprensión tiene 3 significados. Escríbelo, no te olvides. El primero de ellos, rechazar la validez de una idea. Pero el que odia que se rechace su propia idea es torpe, ignorante, te lo estoy parafraseando. Cuando dice corrección o reprensión habla de rechazar la validez de una idea. El que ama la instrucción ama dejar una idea errada por obtener otra, pero el que rechaza la instrucción está rechazando la validez de otra idea. No la quiere. ¿Por qué? Porque tengo la mía. ¿Yo por qué quiero la otra? Yo tengo ya la mía y me ha funcionado muy bien. La necedad, ¿verdad? El siguiente concepto de esta palabra, reprensión o corrección, el que odia la reprensión o la corrección es el que odia que se le presenten argumentos. Es torpe, es ignorante. El que odia que se le presenten argumentos es torpe, es ignorante. No te imaginas cuántas veces me he encontrado con personas que yo les he mostrado argumentos que Dios dice, bueno, si Él tiene argumentos superiores a los de Dios, yo dejo a Dios y me voy con Él. Pero pues no existe. Y me venían con sus libros, con su aprendizaje, con su conocimiento, pero rechazaba los argumentos que ni siquiera eran míos, eran los de Dios. Entonces su vida se constituye en una vida llena de torpezas y de ignorancia. Y el tercer concepto es alguien que rechaza usar el razonamiento. El que no quiere la sabiduría es alguien que el que no quiere la instrucción es alguien que rechaza usar el razonamiento. No quiero razonar, solo quiero tomar lo que ya está hecho. No quiero razonar, no quiero. Si compro un paquete de galletas, no quiero ver los cuadritos negros, estoy cansado. Mira, si lo venden es bueno, ¿no? Por algo lo venden. Y te lo comes. No quiero verlo, no quiero razonar, no quiero pensar si lo que hago le hace bien a mis hijos, a la posteridad, o está bien lo que hago. No quiero pensar, no voy a razonar. De repente estoy incitando a mi familia, a los míos, y les estoy dando una dirección que no es correcta. Probablemente estoy metiendo a mi casa, a mi hogar, que debe ser el lugar santo y sagrado, porque aquí es donde yo instruyo a mi familia, aquí es donde salen bendecidos. Probablemente estoy permitiendo que ingrese mentira, duda, libertinaje, pornografía. Pero no importa, no voy a razonar. Al final, eso lo hace todo el mundo. ¿Qué de malo tiene? Odia razonar, odia usar el razonamiento. Quiero darte el tercer, la tercera característica de un discípulo. Alguien que invierte tiempo en construir su propio juicio.
Ese sí. Alguien que invierte tiempo para construir su propio juicio. ¿Por qué quiero construir mi propio juicio? Para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso necesito la instrucción. En Filipenses 4:9 dice: lo que aprendiste, recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La tercera característica de un discípulo es alguien que invierte tiempo para ser instruido, para ser formado, para construir juicio en su propia vida con la verdad de Dios, con el poder de Dios. ¿Para qué? Porque realmente quiero distinguir entre lo bueno y lo malo. Realmente quiero hacerlo. Amo a mis hijos. Yo no quiero vivir a la suerte y pensar, bueno, lo que hago estará bien, pues lo que le doy de comer estará bien, pues lo que pienso estará bien, lo que dice el presidente, lo que dice el mundo, lo que dice el gobierno, lo que dice la OMS estará bien, pues no, yo quiero distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y este razonamiento y este argumento viene cuando invierto de mi tiempo para aprender juicio con la palabra de Dios. Obtengo sabiduría con la palabra de Dios. Realmente quiero hacer algo bueno en esta sociedad. Sí, quiero ser un agente de cambio. Quiero enseñar a las personas a que distingan entre lo bueno y lo malo. Pero si no construyo juicio con la verdad de Dios, seré un ciego con buenas intenciones guiando a otros ciegos y ambos caeremos en el hoyo. Ambos caeremos en el hoyo. Puedes tener 5 carreras, 5 profesiones, PhD, máster en 1000 cosas, pero si no tienes el discernimiento espiritual de lo bueno y lo malo, nunca te serán útiles por una simple razón. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra poderes espirituales que tú no puedes ver. Y ni tus estudios ni tus máster sirven para enfrentar este tipo de situaciones. Solo es el poder de Dios. Solo es la instrucción espiritual. Solo es la sabiduría de Dios. Si piensas que este mundo solo está hecho de cosas materiales y no hay nada espiritual, estás equivocado. Este mundo tiene muchos enemigos espirituales y lo vemos, por eso oramos. Nuestra acción es orar. Dios llamó a la iglesia a orar. Esas son nuestras armas. Y en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y versículo 5 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este mundo, sino son poderosas en Dios para la destrucción de todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Son espirituales. Y quiero ir rápidamente al maestro. No voy a tomar mucho tiempo en esto. Hemos hablado del ciego, del discípulo, y yo quiero hablarte del maestro. ¿Quién es el maestro? Alguien que camina en la madurez de su carácter. Alguien que camina en la madurez de su carácter. Me encuentro con una persona, lo animo para congregarse y se congrega. Deja de congregarse. Lo encuentro durante la semana y le pregunto: ¿por qué no congregas? Es que me han ofendido. Y, bueno, como me han ofendido me siento mal, así que ya no quiero congregar. Ay, Dios mío. Pide perdón, arrepiéntete, le vuelvo a animarle la palabra y vuelve a congregarse. ¿Madurez de carácter? No. Es una completa inmadurez. Santiago dice, el libro de Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién quiere ser inconstante? Yo no quiero ser inconstante. No hay placer, no hay gusto, no hay victoria, no hay bienaventuranza en ser inconstante, en nunca tener raíces firmes y sólidas. ¿Quién es el maestro? El que camina en la madurez de su carácter. Y te voy a dar una cita bíblica, solo una. Hay muchas, quiero darte una, muy especial. Mateo capítulo 11, verso 29. Dice, Jesús, nuestro maestro, dice esto: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es la consecuencia? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La madurez de tu carácter
te da descanso, porque no tienes que bregar ni estar en conflicto con tu prójimo, porque ahora entiendes su vida, porque ahora comprendes por qué toman esa actitud. Ahora entiendes por qué vives en un mundo tan caótico. No tienes conflictos. Al contrario, ahora tienes tanta fuerza en tu corazón. Hay tanta quietud, perdón y paz de Dios que ahora tú te conviertes en una autoridad, en un agente de cambio, en un maestro que puede formar la vida de otros, en alguien que puede enseñar a otros. Lo que más necesitamos en este tiempo es enseñar a otros la verdad, no cualquier verdad, la verdad de Dios. El mundo sostiene su propia verdad. Usa las revistas, la televisión, los magazines, los líderes de opinión, los gobiernos, todo esto para dar su propia verdad. Hoy, más que nunca, tú y yo necesitamos enseñar la verdad de Dios. Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar un momento. Señor, yo sé que has hablado a muchas personas. Probablemente muchos se hayan ofendido. Probablemente muchos se están ubicando, Señor. Y muchos entienden la razón del por qué te han conocido. Yo oro por ellos, los que se arrepienten, Señor, y reconocen que necesitan salir de la ceguera, necesitan salir de esa vida y convertirse en discípulos, personas siendo entrenadas y preparadas. Señor, yo oro por aquellos que olvidaron cuál es la razón de ser discípulos, que es enseñar a otros. Yo oro por aquellos maestros, Señor, que están listos para formar la vida de otros. Levántalos, llámalos. Que la transformación de nuestra sociedad, Señor, se pueda dar a través de cada una de estas personas, en este tiempo, en esta generación. Úsanos como instrumentos tuyos. Úsanos como atalayas, como personas que tienen una verdad que proviene del cielo, para dársela a otras personas también. Aquel que no te conoce y quiere conocerte, Señor, llega a su vida, llega a su corazón, que pueda arrepentirse y pueda reconocer que realmente tú eres el único Dios verdadero. Te damos toda la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.